Oxon 3 Comunicación Natural. Toyota. Renfe. Nuevo Espacio Elite. San Miguel. Coca-Cola. Universidad de Oviedo. El Ayuntamiento de Gijón y el Gobierno del Principado de Asturias. Patrocinan la 38ª edición de la Semana Negra. Buenas tardes. Vamos a presentar la última novela de Luisa Echenique, Cuerdas, publicada en la editorial Nocturna. Yo trabajo en la editorial y aparte de trabajar con Luisa, cada vez que decide confiar una vez más en nosotros, pues también a raíz de todos estos años y de esta colaboración, pues yo creo que sin duda hemos construido una amistad, ¿no? El año pasado además nos llevamos la alegría de poder celebrar el premio Silverio Cañada, la mejor primera novela policíaca escrita en español, con Llevar en la piel. Y hoy vamos a presentar Cuerdas, que es una novela muy distinta, no es una novela policíaca, aunque sí es una novela desde luego con bastante peso y negro, ¿no? Sí podríamos decir que es una novela bastante negra. Lo primero, Luisa, como tú eres una escritora que organiza muy bien los materiales narrativos, vamos a empezar por lo primero, que es el título, ¿no? Porque es un título, aparte que es un título muy sugerente, opera, digamos, en dos aspectos, ¿no? Tiene una carga, por así decir, más metafórica, que es mejor que expliques tú, y luego una carga más, un significado más concreto que tiene que ver con un instrumento que es como la guitarra portuguesa, ¿no? Que es un tipo de instrumento que tiene, creo que 8 cuerdas, una afinación especial. Bueno, ahora nos contarás tú. Buenas tardes. Estoy evidentemente muy contenta de volver a la Semana Negra. El año pasado fue una experiencia estupenda y este año, por lo que voy viendo, también lo es y lo va a ser. Efectivamente, Cuerdas tiene ya como bastantes intrigas, podríamos decir, dentro del propio título, ¿no? Porque están evidentemente las cuerdas que atan, los personajes principales, los 3 personajes principales están atados a algunos aspectos de su vida. Hay un joven que vive en un entorno en San Sebastián, que es un entorno burgués, pero muy confortable en lo material, pero muy inconfortable en lo íntimo, con un padre que quiere proponerle un modelo de masculinidad brutal que él no puede aceptar. En ese sentido está atado a esas cuerdas, digamos, de una masculinidad muy convencional y para él muy agresiva, ¿no? El segundo personaje es una prostituta, una mujer de mediana edad, y evidentemente ya solo por su profesión tiene toda una serie de ataduras, de dificultades personales y vitales. Y el tercer personaje la novela transcurre entre San Sebastián y Portugal y Oporto, y el tercer personaje es un luthier, era un antiguo solista de guitarra que ahora es un luthier, un reparador, digamos, de guitarras, y también un fabricante de guitarras. Y ese hombre, que es un hombre joven, pero está atado a una manera de mirar y de relacionarse con una historia de amor pasada que ha sido maravillosa para él, pero también muy trágica. Digamos, esas serían las cuerdas que son ataduras para los personajes. Esos personajes se van a cruzar y, por lo tanto, las segundas cuerdas serían las cuerdas podríamos decir, de los afectos, no cuerdas que atan, sino cuerdas que unen, ¿no? Que son pasarelas entre ellos. Pero efectivamente, como decías, está la metáfora central, que es la de la guitarra portuguesa, que tiene una afinación muy especial, con 12 cuerdas, 6 pares de cuerdas, y 3 de esos pares de cuerdas no comparten afinación, lo que es bastante singular. Esa idea de lo que puede resonar junto, sin estar afinado igual, me parecía muy importante. Esos personajes son muy distintos, pero consiguen armoniosamente sonar entre ellos, y lo puedo decir así,
y también una cuerda aguda y una más grave, lo que yo pienso que de algún modo íbamos todos, pero esos personajes tienen una cuerda que suena muy grave en sus vidas y empiezan a afinarla también con algo más luminoso. La novela podríamos decir que sería una forma de afinación nueva para ellos, ¿no? Sí, gracias a ese trato entre ellos, a esa, digamos, frecuentación, gracias a la música, por así decir, esas cuerdas se van destensando, ¿no? Se van aflojando, ¿no? Efectivamente, porque, digamos, muchas veces estamos presos de una única visión. Están como circulando, ¿no? Una especie de círculo vicioso de su propia manera de ver las cosas, ¿no? O de sufrirlas, porque hay un gran padecimiento en lo que tienen. Entonces, de repente, la irrupción del otro en sus vidas es como partir esa unidad y convertirla en dos. De repente, aquello que era un monólogo constante y bastante duro para ellos se vuelve un diálogo. Y cuando hay un diálogo, pues siempre en ese intercambio consiguen abrirse, consiguen de algún modo un horizonte un poco más amplio, y eso naturalmente les va a llevar hacia un desenlace o hacia desenlaces más abiertos, más luminosos, ¿no? Es una novela de alguna manera muy política, y digo de alguna manera, utilizo la califico con cierta aprensión, porque cuando yo veo el marbete de una novela muy política, pues pienso que me van a sermonear, y aquí en absoluto. O sea, que ahora te quiero todo el tiempo la trama narrativa, es decir, no se ve abrumada, no se ve atada, digamos, por la carga política que tiene la novela, que viene de tratar unos temas que están muy de actualidad, pero que lo han estado siempre. Son los temas que son la identidad, la violencia, la prostitución, es decir, son temas que acompañan al hombre, casi te diría que desde el principio, ¿no? Desde luego la violencia y la identidad desde que estábamos en la cueva. Entonces, no sé cómo te manejas tú a la hora de plasmar unos temas que sabes que son candentes de alguna manera, y cómo equilibrar la narración, ¿no? Porque en ningún momento los temas tú tampoco sermoneas, o sea, no muestras, no das tampoco. Los temas, digamos, van saliendo de una manera natural, ¿no? Al albur de la peripecia de los personajes, ¿no? Yo creo que eso es complicado. Digamos que cuando se dice una novela política, se puede pensar, cuando decimos político pensamos en la política, por lo tanto pensamos en los discursos, pensamos en ideologías, pensamos también en los debates que nos abruman constantemente, pero yo creo que no me interesa la política, bueno, es decir, no me interesa literariamente la política, pero sí lo político, y yo creo que lo político es algo bastante más inevitable, diría yo, es estar en una posición hacia las cosas, ¿no? Creo que ninguna mirada, creo que es imposible que haya una neutralidad de la mirada. Entonces, siempre miras de algún modo reteniendo y proponiendo una visión de las cosas, ¿no? Y a mí me interesa, y quizá en este contexto de la novela negra sería también interesante vincularla con ese género, aunque mi novela no es una novela en absoluto negra o de género negro, ¿no? Y yo pienso que si la novela negra tiene hoy tanto éxito, tanto predicamento, y basta con ver manifestaciones como esta, es porque es una novela que está en la calle, es una novela que está en las cosas que pasan, ¿no? Y a mí me interesa la literatura que mira a su alrededor, que mira lo que está pasando. Entonces, he elegido temas que a mí como ciudadana me preocupan, que como escritora me parece valioso explorar, pero explorar literariamente, ¿no? Entonces, estos personajes no van a hacer un discurso sobre la prostitución, esa prostituta no va a teorizar sobre la prostitución, va a hablar de su experiencia, de su vivencia, que la lleva a tener una forma de conciencia de las cosas. Este joven no va a hacer una teoría sobre la orientación sexual o la identidad sexual. Este joven va a hablar de las dificultades que tiene con un cuerpo que es un cuerpo de chico y que no puede hacer compaginar con un modelo de masculinidad. Es decir, todos los cuerpos de chico que él ve, porque tiene muy pocas relaciones con sus compañeros, o digamos tiene relaciones superficiales con sus compañeros del colegio, etcétera, está en una especie de confrontación permanente, pero no va a hacer ningún discurso, no hay una teoría al respecto, sino que va a hablar de su propia experiencia. Y lo mismo en la historia de
de amor. Quizá lo más difícil, tú dices, la identidad desde la cueva, pues fíjate, contar una historia de amor, ¿no? Con lo que ha llovido, con lo que ha llorado también sobre las historias de amor. Entonces, tampoco hay una teoría del amor, hay vivencias, porque en las novelas no son las cosas que pasan en la calle, son cosas que les pasan a alguien, a esos personajes que lo van a expresar con sus emociones, con su lenguaje y con una serie de tramas. Es decir, son verdaderamente, ¿cómo decirlo?, esos fenómenos convertidos en vivencias de personas de carne y hueso, aunque sean personajes de ficción. Tú has dicho al comienzo que son, y es cierto, que son 3 personajes muy distintos, pero también son 3 personajes que están muy emparentados por la fragilidad, ¿no? Incluso por la rareza, ¿no? Dentro de que todos somos raros a nuestra manera, ¿no? Pero son como monstruos, por así decir, monstruos buenos, quiero decir. O sea, son personas que de algún modo están mutiladas, ¿no? Ya sea físicamente o psíquicamente o sentimentalmente o de ambas formas, ¿no? A mí me parece interesante, ¿no? Por ejemplo, entre los temas que hablamos muchos, la cuestión de la marginación, la marginalidad, etcétera, ¿no? Y lo solemos circunscribir a cuestiones sociales o cuestiones económicas. Y a mí me parecía interesante explorar, podríamos decir, ese situarse en los márgenes emocionales, ¿no? Estos son personajes que, de alguna manera, están aislados, o sea, no consiguen el lenguaje o los mecanismos de comunicación para poder sacar eso de ellos, ponerlos en una forma de diálogo o de dialéctica, ¿no? Entonces, en sentidos, están como automarginados y, insisto, no tiene que ver en condiciones, quizá en el caso de la prostituta puede tener componentes también de tipo social o de tipo económico, pero en los otros personajes no, pertenecen a medios económicos y culturales, podríamos decir, privilegiados, ¿no? Sí. Es esa cuestión del estar en una soledad, que es una soledad, tampoco podría decir que es una soledad involuntaria, es que no es el término, es una soledad como inevitable, porque no tienen el mecanismo, el puente para cruzar hacia otro lado. Ese joven, porque en la medida en que no puede dialogar ni consigo mismo, o sea, al comienzo de la novela es alguien que no se mira ni al espejo, porque no sabe ni cómo mirarse, ¿no?, ese cuerpo, va a tener muchas dificultades para poder hablar con otros y no consigue hablarse consigo mismo. Y el amor o también el amor asociado con la culpa, en fin, los personajes de algún modo tienen algo que al principio les mantiene aislados. Yo creo que su fragilidad, casi diría que es lo contrario, o sea, son personajes frágiles y al mismo tiempo creo que hay que ser muy fuerte para vivir esas cosas en soledad, ¿no? En un estricto monólogo, ¿no? O sea, consiguen sobrevivir a pesar de ese monólogo. Y eso se va a romper, porque de repente se cruza y eso ya, ¡pum!, ¿no? Cambia completamente y empiezan a, tal vez entonces sí, a ser vulnerables. Y yo creo que somos vulnerables cuando comprendemos que necesitamos a los demás, ¿no? Y al principio, de algún modo, es que ni se lo planteaban necesitar. Empiezan a necesitarse y como se necesitan, pues van adquiriendo, van multiplicando sus recursos, porque unos son fuertes en una cosa y frágiles en otra, otros son frágiles en lo contrario y fuertes en lo que le hace falta a los demás. Y de algún modo van a empezar ahí una especie de partitura vital que bueno, sin contar la novela, pero digamos va hacia un poquito de luz o va a bastante más luz que la inicial, ¿no? Sí, yo creo que la novela pasa claramente de la oscuridad a la luz, ¿no? Has dicho antes también que tú escribes siempre sobre temas que a ti te interpelan como ciudadana, ¿no? O temas que a ti te interesan. Claro, tú has escrito, por ejemplo, mucho sobre el terrorismo en el País Vasco y siempre utilizas a personajes que en principio están muy alejados de ti, ¿no? Entonces yo te quería preguntar, en una época en la que hay tanta literatura de autoficción o directamente de auto, es decir, donde que yo no estoy en contra, es decir, hay libros buenos y malos como en cualquier... ¿Cómo te acercas tú a esos personajes? O sea, ¿cómo construyes tú
personajes que en principio se alejan tanto de ti? Digamos, con respecto a la autoficción, se pueden tener muchas opiniones, en fin. Yo pienso que la literatura está un poco en exceso ensimismada o envuelta hacia el interior. Pero a mí no me interesa, yo diría que casi por una cuestión de principio, porque circunscribir a mi mundo sería pensar que un libro se escribe con límites ya, ¿no? O sea, que ya el país donde te vas a mover es un país limitado, y en cambio la imaginación no tiene límites, y tú puedes en un determinado momento abordar una cuestión y plantearte cualquier hipótesis, ¿no? A mí me interesa, para mí como autora y como persona, pero también para mis personajes, explorar hipótesis. En ese sentido, yo diría que no me interesa la autoficción, precisamente porque creo que parte de una noción de límite, ¿no? Y yo creo que la literatura tiene que ser, al contrario, algo ilimitado, o algo que rompe los límites, que aspira a lo desconocido, ¿no? Entonces, a mí me interesa esa exploración, y por eso me interesa además hacerlo desde la ficción. Puede ser desde la ficción. Yo he escrito, por ejemplo, sobre terrorismo, sobre cosas que pasaban, pero mis personajes no existían. Entonces, quiero decir, no existieron en la realidad. Y eso te da al mismo tiempo una necesidad de tener una forma de sinceridad histórica, podríamos decir, y al mismo tiempo una enorme libertad para explorar, para encontrar a lo mejor algo que, si no buscas por ahí, si no buscas en un terreno sin balizar, no vas a encontrar, ¿no? En la novela hay mucha violencia. Toda la novela, yo diría desde el principio, que está atravesada por la violencia, aunque insisto que va de la oscuridad a la luz, o por lo menos a cierta apertura. Sin embargo, en esta, como en todas las tuyas, en todas tus novelas anteriores, hay mucha elegancia. Es decir, en ningún momento, yo creo que esto lo consigues gracias al lenguaje. Tú eres una escritora que cuida mucho el lenguaje, muy francesa en ese sentido. El lenguaje siempre tiene mucha tensión, es un lenguaje depurado y a la vez también bastante poético, que eso también tiene que ver con el tipo de literatura que tú haces, que son libros a veces bastante híbridos, bastante fronterizos, bastante heterogéneos, ¿no? Y a mí me gustaría que nos hablaras de esto, ¿no? Cómo a través del lenguaje te aproximas a esa violencia, en la que además es muy fácil caer de una manera explícita y, digamos, de brocha gorda, ¿no? Y sin embargo, todo el tiempo está muy medida, muy medida. Es casi más lo que el lector a veces se imagina que lo que tú plasmas, ¿no? O sea, yo creo que juegas muy bien con los huecos, ¿no? Bueno, yo creo que habría tres cuestiones que me parecen importantes ahí, ¿no? Una, que creo que a veces confundimos demasiado la violencia con la agresividad. Entonces, yo creo que hay violencias que pasan mucho más desatendidas, claro, y mucho más desapercibidas, aunque son extremadamente violentas y pueden tener impactos terribles en la vida de la gente, porque no se expresan con un gesto aparente agresivo. Entonces, no creo que la agresividad y la violencia sean lo mismo. Entonces, a mí me interesa muchas veces esas manifestaciones de violencia que pasan como más desatendidas, ¿no? Pues, por ejemplo, la violencia que puede, un gesto de humillación o la imposición silenciosa, etcétera. Aparentemente no hay ninguna agresividad y, sin embargo, es casi violencia pura, ¿no? Eso en primer lugar. En segundo lugar, yo creo que hay una cuestión que es estética, pero fundamentalmente ética también, ¿no? Yo creo que asistimos a una exhibición obscena de la violencia que nos convierte en espectadores, en voyeurs. Vemos sufrir a la gente, ¿no? Se nos presenta delante el espectáculo de la violencia o del sufrimiento humano, y de un modo que nos condena a mirar sin participar, porque todo está ya como demasiado expresado, es todo demasiado explícito, no tienes espacio para una intervención, y yo creo que eso es inmoral. Entonces, a mí me parece muy importante
que la forma exija una participación del lector o de la lectora en este caso. Es decir, que haya algo que tienes que, para ver emerger, tienes que estar ahí, no ser un mero espectador, ¿no? Como decía el poeta martiniqués Aimé Césaire, un hombre que sufre no es un oso danzante, no es un espectáculo de circo para ver. Y luego la tercera cuestión, bueno, no sé si se puede disociar la ética de la estética, pero que ahí sería una cuestión más de forma o más estética. Quizá el haber escrito, haber vivido, evidentemente, la mayor parte de mi vida, pero haber escrito mucha obra literaria que tenía que ver con el terrorismo o que no tenía que ver con el terrorismo en la época de lo que llamo la dictadura de ETA, ¿no? Me hacía reflexionar sobre, y creo que es algo que hoy mismo pienso que para un artista la primera preocupación, ¿no? A un artista plástico, es decir, cómo en este mundo saturado de imágenes, cómo hacer algo que se vea. Y en este mundo saturado de ruido, cómo hacer algo que se oiga, ¿no? Entonces yo creo que esa preocupación, y digo lo del terrorismo porque yo escribía, si escribes una novela sobre terrorismo, en un mundo en el que todo el tiempo se hablaba de eso, todo el tiempo en los medios, etcétera, etcétera, se hablaba de eso. Entonces, ¿cómo conseguir hacer eso audible? Y yo lo explico a lo mejor de una manera un poco simple, ¿no? Pero lo suelo explicar también con la imagen de un instrumento de cuerda que necesita una caja de resonancia. La cuerda necesita una caja de resonancia para sonar. Entonces, yo hago mis frases y las rodeo, podríamos decir, de silencio, que es la caja de resonancia para que esa frase sea audible, ¿no? Si tú pones muchas frases en una especie de saturación, no se oye, pero si el lenguaje se vuelve muy esencial, se adelgaza y se rodea de silencio, de ese blanco que es el silencio en la literatura, se vuelve audible. A mí me parece eso muy importante y creo que es una reflexión hoy en todo, ¿no? ¿Cómo convertir algo, cómo hacer que algo se vea y cómo hacer que algo se oiga, ¿no? Antes, cuando has dicho que somos consumidores de violencia o que estamos acostumbrados a verlas sin intervenir en ella, he señalado al público porque tenemos aquí a Rubén Sánchez Trigos, cuya primera novela, Los huéspedes, trataba precisamente ese tema, ¿no? Los huéspedes son personas que, sin conocerse, se enteran de que va a suceder algo y se reúnen única y exclusivamente para ver lo que pasa, sin intervenir, ¿no? Me he acordado de la primera novela. Bueno, ya para terminar, el año pasado, como he comentado al principio de la presentación, ganaste el Silverio Cañada con... o lo ganó Antonia Lasa. Tu heterónimo Antonia Lasa con su primera novela policíaca, Llevar en la piel. Creo que la siguiente novela que va a publicar Luisa Echenique, Antonia Lasa, va a ser otra novela policíaca, ¿no? Pues sí, yo creo que ahora le toca a Luisa Echenique, acaba de publicar Cuerdas, y ya a la siguiente le tocará a Antonia Lasa. Ahora, como llevo una doble vida, tengo un poco de lío con eso. Sí, ya está la novela, una nueva novela de Antonia Lasa muy avanzada, iba a decir terminada. Podríamos decir que en una primera fase ya está terminada la novela, necesita reposar y luego pues los retoques de las sucesivas lecturas una vez de que haya descansado, pero sí, vamos, casi sin ninguna duda mi próxima publicación será una novela negra. Bueno, pues a ver si podemos presentarla aquí el año que viene. Ojalá. Muchísimas gracias, Luisa, a todos ustedes. Luisa firmará ejemplares de Cuerdas y gracias a todos. Muchas Muy gracias. Bien. Oxon 3 Comunicación Natural. Toyota, Renfe. Nuevo Espacio Elite, San Miguel, Coca-Cola. Universidad de Oviedo, El Ayuntamiento de Gijón y el Gobierno del Principado de Asturias. patrocinan la 38ª edición de la Semana Negra.